Buen día, ¿cómo les va? Bueno, les cuento que hoy vamos a trabajar sobre un examen de ingreso de nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a ver solamente las preguntas de química. ¿Sí? Ahí les cuento con cuál vamos a comenzar. La pregunta número 5. Ahora les voy a mostrar lo que estuve haciendo. La pregunta número 5 dice: los alimentos con botulismo, causados por el Clostridium botulinum, más frecuentemente involucrados son enlatados de origen industrial, los que se preparan inadecuadamente a nivel casero, conservas de verduras, frutas, embutidos, pescados. El Clostridium botulinum se desarrolla a pH superior a 4,5, es decir, que no crece en medio ácido. ¿Se acuerdan que? Ay, esperen que voy a tomar algo. ¿Se acuerdan que el pH era el logaritmo de la inversa de la concentración de protones o de hidrogeniones en una solución? Y estábamos dentro de un rango de 0 a 14, donde 7 era el pH neutro, mayor a 7 es básico, menor a 7 es ácido. Entonces, si el Clostridium botulinum a pH menor a 4,5 no crece, sería ideal lograr ese pH. La pregunta es: ¿cuál es la concentración molar de hidrogeniones, que también lo llamamos protones, en 100 mililitros de un alimento de pH 4,5? Marque la opción correcta. Bueno, ahí me están dando un datazo. Me están diciendo pH igual a 4,5. Me están preguntando la molaridad, concentración molar, y me están dando otro dato que confunde. Por lo menos a mí me confunde, porque yo les cuento algo. La molaridad, como lo habíamos visto, es una unidad de concentración que me expresa la cantidad de moles de soluto disueltos en un litro de solución. ¿Sí? Moles de soluto en un litro de solución, repito. La cuestión acá es que me dicen: ¿cuál es la concentración molar? O sea, ¿cuál es la molaridad en 100 mililitros? Esto es una trampa, porque la molaridad es una concentración que establece una relación, ¿no? La cantidad de moles en un litro de solución. A mí no me importa si me dicen: ay, ¿cuál es la molaridad de 100 mililitros, de 1000 mililitros, de una gotita, de un bidón No interesa la cantidad de volumen que yo tenga si estamos preguntando una unidad de concentración. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Buscar la molaridad y punto. Esos 100 mililitros, fuchi, nos molestan. ¿Qué dato tenemos? pH igual a 4,5. ¿Qué significa? Que si nosotros usamos la calcu, por lo menos en mi modelo de calcu, en la Casio FX82LAX, se calcula así. Si tenemos el valor de pH, podemos apretar la tecla Shift. A ver, esperen que estoy acá. Shift log menos. Ponemos 4,5 y ese valor que nos da es, ¿qué es eso? La concentración de hidrogeniones, o sea, la cantidad de hidrogeniones que hay en un litro de solución, o sea, la molaridad de los hidrogeniones. Y ya está resuelto el ejercicio. Entonces escribimos Shift, log, la teclita menos esa que está entre paréntesis, y ponemos 4,5 en este caso. ¿Y qué voy a obtener? La concentración de los hidrogeniones, que en este caso me da, 3,16 por 10 a la menos 5. Seguimos con el próximo ejercicio. Casi tiro todo el café. Seguimos con el próximo ejercicio, pues.
Bueno, ahora seguimos con la pregunta número 6. Estas así con tantos datos me marean, pero vamos a ver qué nos dice. Dice, concentraciones entre 0,01 a 0,03% más en volumen para el ácido sórdico constituyen un eficaz agente antimicrobiano a valores de pH inferiores a 6. Bueno, si se desea conservar 500 centímetros cúbicos o mililitros de alimento y alcanzar una concentración de 0,03% más en volumen. ¿Cuántos mililitros de una solución al 3% más en volumen de ácido cítrico se debe usar? Ah, bueno, se han equivocado. Es o ácido cítrico o ácido sórdico. Marque la opción correcta. Bueno, hagamos de cuenta que nos dijeron ácido cítrico en ambos casos. Veamos qué hacemos en este caso. ¿De dónde empezamos? Mejor dicho, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos conservar 500 centímetros cúbicos de alimento. Bueno, eso vamos a anotarlo como dato. 500 centímetros cúbicos, que es lo mismo que 500 mililitros. Y necesitamos que ese alimento tenga una concentración de 0,03, otro datito, 0,03% más en volumen del ácido sórbico o del ácido cítrico, ¿sí? De cualquiera de los dos. ¿Qué quiere decir 0,03% más en volumen? Yo arrancaría por ahí. Porcentaje más en volumen es otra unidad de concentración que nos indica la cantidad de gramos de soluto, en este caso ácido sórbico o ácido cítrico, que se encuentran en 100 mililitros de la solución. ¿Qué quiere decir entonces 0,03% más en volumen que tengo? 0,03 gramos de ácido sórbico o cítrico en 100 mililitros. ¿Por qué en 100? Porque estamos viendo porcentaje, ¿no? Porcentaje es en 100. Y en 100 mililitros, ¿por qué no en 100 gramos? Y porque es más en volumen, más en volumen. Si fuera más en masa, sí pondríamos 100 gramos de solución. Pero esto es más en volumen. Entonces tenemos que tener en ese alimento una concentración de ácido de 0,03 gramos en 100 mililitros del alimento. Y nosotros queremos conservar 500 mililitros del alimento. Por ahí vamos, por ahí vamos. Hacemos un planteo, una regla de 3 simple, en donde ponemos que si queremos tener 0,03, acá voy a corregir, puse cualquier cosa, 0,03 gramos de ácido en 100 mililitros de solución, o sea, 100 mililitros de alimento en este caso, la solución completa en este caso sería el alimento. ¿Cuántos gramos vamos a necesitar tener en 500 mililitros del alimento? Y ya ahí tenemos un cálculo, ¿sí? Yo lo hago mentalmente y también lo hago con la calcu porque me hago la copada y por ahí hago cálculos mentales y me sale cualquier cosa. Entonces, todo lo hacen con la calcu. Y también con su mente, obvio. 0,15 gramos de soluto de este ácido están entonces en esa cantidad de alimento que yo quiero conservar. Ahora, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuántos mililitros de una solución al 3% más en volumen del ácido se deben usar? Bueno, yo acá voy a hacer un matraz. Voy a dibujar un matracito en donde me voy a imaginar que tengo un determinado volumen de una solución de ácido al 3% más en volumen. Analicemos un poco eso. Eso quiere decir que yo tengo en ese matraz una solución del ácido cítrico que tiene 3 gramos de ácido cada 100 mililitros o en 100 mililitros de solución. Entonces,
si yo ya de antemano sé que voy a necesitar 0,15 gramos del ácido cítrico o del ácido sórbico, y lamentablemente no lo tengo disponible en un frasquito en mi laboratorio o en mi lugar de producción, no tengo separado una masa de ese ácido. Lo tengo en una solución al 3% más en volumen del ácido. Entonces, yo lo tengo que extraer de ahí, de mi matraz, de un volumen determinado. ¿Cuánto voy a sacar de ese matraz? Y bueno, si en el matraz hay 3 gramos de ácido cada 100 mililitros de solución, ¿y yo cuánto necesito? 0,15 para poder conservar mi alimento. Voy a decir, listo, regla de 3 simple. 3 gramos de ácido están en 100 mililitros de solución, entonces 0,15 van a estar en X. Todos felices y contentos. Esto me da, ya les digo, 0,15 por 100, acuérdense que multiplicamos cruzado, dividido 3. Me da 5 mililitros. Quiere decir que yo de mi matracito, de mi matraz, voy a extraer 5 mililitros, porque en esos 5 mililitros de solución al 3% más en volumen, tengo los 0,15 gramos del ácido que necesito para conservar 500 mililitros del alimento. ¿Sí? Eso sería todo. Seguimos. Ahora encontré, acá está. Una pregunta de química. Dice, la pregunta 9. Después yo les paso el PDF con las preguntas. Si una muestra que contiene 2 milimoles de monometilmercurio se mineraliza y se produce mercurio, el catión mercurio más 2, que luego reacciona con un exceso de sulfuro de hidrógeno. ¿Cuántos milimoles de sulfuro mercúrico se forman? ¡Ay! Bueno, vamos a leerlo de vuelta porque dice, si una muestra que contiene 2 milimoles de 2-monometilmercurio se mineraliza y se produce mercurio que luego reacciona con un exceso de sulfuro de hidrógeno, ¿cuántos milimoles de sulfuro mercúrico se forman? Bueno, acá hay que hacer las ecuaciones que representan estas reacciones que están ocurriendo con estos compuestos. Bueno, en realidad la reacción esta del monometilmercurio no interesa tanto. El monometilmercurio o metilmercurio es un conservante en vacunas, tiene como varios usos, pero es un compuesto neurotóxico que digamos que su análisis excede el entendimiento de este ejercicio, así que nos vamos directo a la ecuación química que necesitamos. Me dicen que la muestra contiene 2 milimoles de monometilmercurio que se mineraliza y se produce mercurio. Acá es la reacción que me interesa. El mercurio reacciona con un exceso de sulfuro de hidrógeno, que también es el ácido sulfídrico. Reacciona y se va a producir, no me dice qué se va a producir, pero en la pregunta que sigue me dice, ¿cuántos milimoles de sulfuro mercúrico se forman? ¿Qué quiere decir? Que el sulfuro mercúrico es el producto. ¿Sí? El sulfuro de hidrógeno es un hidrácido, un hidruro no metálico, en donde el azufre actúa con valencia -2, por lo tanto el sulfuro mercúrico también, que es una sal. El mercurio tiene valencia +2. Entonces el sulfuro mercúrico me queda mercurio y azufre, ¿sí? Más hidrógeno. Bueno, si escribimos esa ecuación, vemos que está balanceada. ¿Qué significa? Que un mol de mercurio va a reaccionar con un mol de sulfuros de hidrógeno para formar un mol de sulfuro mercúrico y un mol de hidrógeno. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos están preguntando la cantidad de milimoles de sulfuro mercúrico, milimoles de sulfuro mercúrico que se forman cuando reaccionan 2 milimoles
de mercurio sería. 2 milimoles de mercurio. ¿Por qué? En realidad me están dando como dato 2 milimoles de monometilmercurio. Lo que yo sé es que cuando se descompone, se mineraliza, perdón, el monometilmercurio, se me forma la misma cantidad de moles de mercurio. Entonces, en este ejercicio es como si nos hubieran dado el dato del mercurio, ¿sí? ¿Cuál es el dato? 2 milimoles de mercurio. Entonces, según mi ecuación, según la estequiometría de mi ecuación, de mi reacción, si un mol de mercurio me produce un mol de sulfuro mercúrico, 2 milimoles de mercurio me van a producir X milimoles de sulfuro mercúrico, que es la misma cantidad, por lo tanto, 2 milimoles. Recuerden que por ahí el tema de milimoles confunde. Milimoles, el prefijo mili me está indicando que es la milésima parte, ¿no? No me importa a mí si me están hablando de qué unidad, si es gramos, si es litros, si es metros. El prefijo mili va a ser la milésima parte de, ¿no? Entonces, milimol sería la milésima parte de un mol. No se hagan más complicaciones al respecto. En este momento no interesa hacer ningún tipo de pasaje de unidades. Simplemente relacionar mediante una regla de 3. Para hacerla correcta, digamos, el planteo debería ser, si 1000 milimoles de mercurio reaccionan para formar 1000 milimoles. ¿Por qué pongo milimoles? Y porque un mol son 1000 milimoles, ¿sí? Con 1000 milimoles de mercurio obtenemos 1000 milimoles de sulfuro mercúrico con 2 milimoles para usar la misma unidad, ¿no? X. Y ahí tenemos nuestra respuesta. La respuesta es la B en esta pregunta, que dice 2 milimoles de sulfuro mercúrico. Bueno, seguimos. Pregunta número 11. La siguiente pregunta de química. Dice, los omega 3 marinos son ácidos grasos EPA y DHA imprescindibles para el normal crecimiento, desarrollo y óptima función del cerebro, corazón y otros sistemas, y se denominan esenciales, ya que no pueden ser sintetizados por el organismo. Analice las siguientes afirmaciones sobre los ácidos citados en el esquema. Bueno, estos dos ácidos son ácidos grasos, son compuestos orgánicos que poseen una cadena carbonada. Estos tienen una cadena carbonada de 20 y de 22 carbonos, pero cuando hablamos de ácidos grasos hablamos de hidrocarburos que tienen más de 4 carbonos o más y que tienen un grupo funcional carboxilo. Estos en particular son el EPA, que sería el eicosapentanoico, ácido eicosapentanoico, tiene 20 carbonos y 5 dobles enlaces. Para eso tenemos esta notación 20,2.5 que me indica el primer número, el número de carbonos, y el segundo número, la cantidad de dobles enlaces. O sea, sabemos que son insaturados, es decir, que son hidrocarburos que no están saturados suficiente con hidrógeno, entonces tienen dobles enlaces. Y además nos dicen que son omega 3. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros empezamos a enumerar la cadena desde el carbono omega, recuerden que el carbono omega es el del extremo opuesto al carboxilo. Si empezamos a enumerar la cadena desde el omega, nos vamos a encontrar con un doble enlace en el tercer lugar. Por eso es omega 3. Desde allí, el resto de los dobles enlaces, que son 5 en el caso del EPA, van a estar separados por 3 carbonos, ¿sí? O sea que los dobles enlaces van a estar en el carbono 3, después en el 6, después en el 9, en el 12 y así sucesivamente, ¿no?
Con el ácido docosahexanoico, se me hizo lío. El que tiene el DHA, que tiene 22 carbonos y 6 dobles enlaces, también el primer doble enlace comienza en el extremo, el primer doble enlace, perdón, aparece en el tercer lugar, comenzando con el extremo omega. La cuestión acá es que me preguntan varias cositas relacionadas a la estructura de los compuestos que tienen enlaces dobles. Bueno, aquí les escribí el ácido EPA, que sería de 20 carbonos y 5 dobles enlaces, comenzando desde el extremo omega, que es el que tiene el opuesto al carboxilo. Acá lo tuve que escribir hacia abajo porque no me entraba. Pero fíjense que cada doble enlace está separado por 3 carbonos, ¿sí? Entonces, nos quedaría, si no lo hice mal, 3, ahí lo voy a chequear, a ver, 1, 2, 3, creo que está bien. Nos quedaría algo así. ¿Qué particularidad tienen estos compuestos? Primero que nada son insaturados. Recordamos que los hidrocarburos que poseen uno o más dobles enlaces son insaturados. Les falta saturarse con hidrógeno, entonces sí o sí tienen que agarrar y formar un doble enlace. O sea, la opción 1 es incorrecta, que me dice, ¿son todos saturados? No, señor. Segundo, dice, solo el ácido linoleico es saturado. Bueno, el ácido linoleico es otro ácido graso insaturado, que es un ácido graso que tiene 18 carbonos y 2 dobles enlaces. Después me dice, esa también es incorrecta. Todos presentan isomería geométrica y son isómeros cis. Bueno, a ver, la isomería geométrica es un tipo de isomería en la cual yo necesito sí o sí un doble enlace. Este doble enlace me va a permitir que los sustituyentes unidos a ese doble enlace tengan una distribución que puede ser cis o trans, dependiendo si están en el mismo plano o en diferente plano. Ahora les voy a mostrar una imagen para que vean la diferencia entre isómeros cis y trans. Los compuestos naturales que poseen dobles enlaces tienen isómeros cis, ¿sí? O sea que esa opción sería correcta. Hasta ahora la 3 es correcta. Uy, se me movió. 11, ahora está. Todos presentan isomería geométrica y son isómeros trans. No. Todos presentan isomería geométrica y son isómeros cis. Los isómeros trans aparecen en compuestos que no en la naturaleza, ¿sí? Ninguno presenta isomería óptica. La isomería óptica es un tipo de isomería que se presenta en compuestos que poseen carbonos quirales. No es el caso de estos ácidos grasos. Entonces, la opción correcta sería la 3 y la 5, porque todos presentan isomería geométrica y son isómeros cis, porque son naturales, y ninguno presenta isomería óptica. Por lo tanto, la opción terminaría siendo la opción E, ¿verdad? Que me marca la 3 y 5 como correctas. Bueno, ahora vamos con la pregunta número 14. Ahí estuve viendo unos ejercicios de biología. Bueno, eso lo vamos a ver en el video de biología. Ahora nos centramos en química. La pregunta 14 me dice, en una especie química, metilmercurio, de vuelta el metilmercurio, la X representa a cualquier anión. Bueno, Z a cualquier anión, para que me pare. La X representa cualquier anión. Es que no está representado acá el dibujito. Bueno, a ver, Z, después me dice mercurio igual a 80, masa atómica. Me perdí. No, me dice que el Z del mercurio es igual a 80 y la masa atómica de 201. Bueno. Bueno, entonces vamos a anotar eso. El mercurio tiene, sí, ya sé que tiene un Z de
80, bueno, ya sé, no, pero ustedes lo saben. Z de 80 y un A de 201. La especie química metilmercurio, la X. Sí, igual no está acá representado en el... Estoy viendo qué es lo que están... El catión monovalente, bueno, les voy a escribir lo que aparentemente han querido poner acá, que se han olvidado de escribir. Ya se los pongo. Bueno, creo que ahí les va a quedar más clarito. Ahí les muestro. Dice el catión monovalente, ¿Qué es un catión monovalente? Un catión monovalente es un átomo que ha cedido un electrón. ¿Se acuerdan que los átomos podían ceder o tomar electrones? Protones nunca, ¿no? Pero como los electrones son partículas subatómicas negativas, cuando un átomo cede un electrón, queda como catión, queda como un ion positivo. Entonces, aquí me están hablando de, digamos en la opción 1, el catión monovalente nos estamos refiriendo al mercurio. Sí, mercurio. Catión monovalente. Monovalente, ¿qué quiere decir? Mono, prefijo mono, habla de uno. ¿Sí? O sea, un catión monovalente quiere decir que es un ion con carga positiva y una sola carguita. ¿Sí? No es más 2 ni más 3, es monovalente. Si no sería bivalente, trivalente, tetravalente, pero no, es monovalente. Esto es correcto porque me dicen el catión monovalente, o sea, el mercurio dice tiene 80 protones. Claro, porque el Z del mercurio es 80. Bien, la segunda opción me dice, posee una baja afinidad electrónica comparada con la de los no metales. Bueno, a ver acá. La afinidad electrónica es una de las propiedades, es una propiedad de la tabla periódica que aumenta de izquierda a derecha en un grupo, perdón, de izquierda a derecha en un período y de abajo hacia arriba en un grupo. También podríamos decir que la afinidad electrónica aumenta en un periodo a medida que aumenta el número atómico y disminuye en un grupo a medida que aumenta el número atómico. Pero a mí me gusta más decir aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces yo ya sé que el mercurio en este caso, comparado con la afinidad electrónica de los no metales, y va a ser baja. ¿Sí? El mercurio va a tener más baja afinidad electrónica porque está del lado izquierdo de la tabla. Y si vemos que aumenta de izquierda a derecha, y el mercurio tiene baja afinidad. ¿O no? Bueno, está más del lado izquierdo que los no metales, a eso me refiero, no es que está bien del lado izquierdo. Entonces esa opción es correcta. La tercera me dice, tiene baja conductividad eléctrica. Tiene baja conductividad eléctrica y térmica. Bueno, estas son preguntas bastante teóricas. Bien, si bien el mercurio no es un buen conductor térmico, es un metal, por lo tanto, no tiene una baja conductividad eléctrica. Esta opción no es correcta. Vamos con la opción 4. Me dice, ¿puede tener estado de oxidación -2? Nunca. El mercurio puede tener estado de oxidación +2, pero nunca -2. Por lo tanto, la opción correcta es la que incluye la 1 y la 2, o sea, la opción C. Bueno, y ahora seguimos con la pregunta 19, que me habla de la hibridación. Hibridación es un tema súper largo. Y acá me aparece, dice, la fórmula estructural de la vitamina C, que no está. Yo se las voy a colocar ahora para que la vean. A ver, el tema de la hibridación lo vemos en la clase de hibridación y les voy a dejar el link en los comentarios para que el link de la clase para que puedan ver y puedan resolver esta pregunta 19. El ácido ascórbico va a tener 3 carbonos, los de la izquierda. Son hibridación sp3 porque están unidos por enlace simple. En cambio, los 2 carbonos de abajo, los que están unidos a su vez con el oxidrilo,
y el que está unido con el grupo carbonilo tienen hibridación sp2. Por lo tanto, existe la misma cantidad, como me dice en la opción C, existe la misma cantidad de carbonos con hibridación sp3 que con sp2. Y después me marca como correcta. Hay más oxígenos con hibridación sp3 que con hibridación sp2. Los oxígenos con hibridación sp3 van a ser los de los oxidrilos. Y el oxígeno con hibridación sp2 va a ser el del carbonilo y el que está formando parte de la estructura cíclica. Por lo tanto, hay 4 oxígenos con hibridación sp3 y 2 oxígenos con hibridación sp2. Por lo tanto, es correcto que la opción correcta sea la E, la que me dice que las opciones C y D son correctas. Bueno, ahí falta menos. Me dice la pregunta 20. En relación a las propiedades periódicas de los átomos que forman la vitamina C. ¿Cuáles son los átomos que forman la vitamina C? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Si nosotros ubicamos en la tabla periódica estos 3 elementos, tendríamos el hidrógeno bien a la izquierda, luego el carbono y el oxígeno. Como habíamos mencionado anteriormente, cuando hablamos de las propiedades periódicas, tenemos que hay una serie de propiedades periódicas como la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización, que crecen de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. O sea, de izquierda a derecha en un periodo y de abajo hacia arriba en un grupo. En cambio, el radioatómico crece de derecha a izquierda en un periodo y de arriba hacia abajo en un grupo. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos estos 3 compuestos, el que posee el mayor radioatómico va a ser el carbono, porque es el que está en relación al carbono y al oxígeno, es el que está más hacia la izquierda. Acuérdense que el carbono y el oxígeno están en el mismo periodo, o sea, en el mismo nivel. Y después puede ser que confundamos y digamos, no, pero el hidrógeno está más hacia la izquierda, entonces debería tener mayor radioatómico. Sí, pero está en un nivel inferior. El carbono y el oxígeno están en un nivel mayor, o sea, están más abajo en la tabla periódica. Tienen más electrones, tienen más niveles, entonces. El radioatómico, que es la distancia entre el núcleo del átomo y el último electrón, va a ser mayor para los elementos que están en niveles mayores. Después nos dicen el radioatómico es el de mayor radioatómico es el oxígeno, no. El más electronegativo y es el oxígeno entre todos estos. El que posee mayor potencial de ionización va a ser el oxígeno también. ¿Y dónde está la siguiente pregunta? La siguiente pregunta de química, es la 26. Considerando las fuerzas intra e intermoleculares de la vitamina C, que tiene un punto de fusión de 190 grados Celsius, bastante elevado, decimos, ¿todos los enlaces son covalentes? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los enlaces covalentes son los que se establecen en átomos, entre no metales. Y todos los átomos que van a formar esta vitamina, que es el ácido ascórbico, son no metales. Entonces todos los enlaces intramoleculares son covalentes. Esa es correcta. Ahora, las fuerzas intermoleculares que presentan son puente de hidrógeno y London. Todas las moléculas van a tener entre sí fuerzas de London. Eso ya lo vimos para la clase de enlace. ¿Vamos a tener además puente de hidrógeno? Sí, porque se va a establecer recordemos lo que es el puente de hidrógeno. Es un enlace que se establece entre hidrógenos que están unidos a átomos muy electronegativos. Entre esos átomos muy electronegativos, acuérdense que siempre incluimos al nitrógeno, al oxígeno y al flúor. En este caso, el oxígeno va a ser el átomo muy electronegativo que va a estar unido a un hidrógeno y que va a permitir que se unan las vitaminas C entre sí, las moléculas de vitamina C. La B también es correcta. Me dice es un sólido a temperatura ambiente y yo simplemente tengo que ver el punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura en la que yo voy a dividir los dos estados sólido y líquido.
si yo sé que el punto de fusión es 190, quiere decir que a más de 190 grados va a estar líquido, pero a menos va a estar sólido. ¿Qué significa esto? Que a temperatura ambiente va a estar re sólido. La D me dice soluble en agua, ya que se establecen puentes hidrógeno con dicho solvente. Sí, todos los compuestos que puedan establecer enlaces puentes de hidrógeno con el agua van a ser solubles en agua, porque son compuestos polares. Y como habíamos visto antes, lo polar se disuelve en lo polar. Seguimos con las preguntas de química de este examen y ya pasamos al próximo. La siguiente pregunta de química es la 29, en la que me dice que el metilmercurio es una forma abreviada de denominar al monometilmercurio, aunque sea más correcto denominarlo catión de monometilmercurio. Bueno, está compuesto por un grupo metilo enlazado con un átomo de mercurio. ¿Cuál es el tipo de fuerzas de atracción que existe entre el metilmercurio y el cloruro? Bueno, se va a formar un enlace entre el mercurio y el cloruro. El mercurio es un metal y el cloruro sería un ion del cloro, que es un no metal. ¿Qué tipo de enlace se establece entre metal y no metal? Se establece un enlace iónico, así como dos no metales forman covalentes. Esta pregunta es como más, es puro bla bla, mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué onda con esta pregunta? ¿Me hace perder tiempo? No, sigamos. La siguiente pregunta de química de este examen es la pregunta número 33. Ay, este me encanta. Todo lo que es fórmula empírica mínima y eso me fascina. Vamos entonces con la pregunta 33. Me dice, se realiza un análisis elemental cuantitativo de la vitamina C. Otra vez la vitamina C. Bueno, no nos vamos a olvidar más de la vitamina C. Y se determina que el compuesto posee un 40,92% de carbono. Bueno, nos dan una serie de porcentajes. ¿Qué significa? Que eso es el porcentaje de cada uno de los elementos en la vitamina C. Con esta información y las masas atómicas realice los cálculos correspondientes para determinar la fórmula empírica mínima y la masa molecular, sabiendo que la masa de la fórmula empírica mínima es la mitad de la fórmula. Vamos con la fórmula empírica mínima. La fórmula empírica mínima se calcula dividiendo los porcentajes sobre el peso atómico de la sustancia. Entonces, en este caso yo voy a hacer 40,92% de carbono dividido, ¿cuánto pesa el carbono? Acá me dice los pesos atómicos, ¿no? El carbono es 12. ¿Sí? Entonces, 40,92 dividido 12. Después tenemos 54,50 dividido 16, que es el peso atómico del oxígeno, y 4,58, que es el porcentaje del hidrógeno, dividido 1, que es el peso, es el A, ¿no? Del hidrógeno, que es el peso atómico. Bien, y vemos que como resultado de hacer esa división, nos queda una serie de valores que están más próximos a los que les anoté a la derecha. En el caso del, en el caso del carbono, tiene un número de 3, en el caso del oxígeno también de 3, y el hidrógeno 4. ¿Sí? Eso significa que esos números van a ser los subíndices que van a presentarse en la fórmula empírica mínima. Por lo tanto, la fórmula empírica mínima de la vitamina C va a ser carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 3. Esto quiere decir que es la mínima relación que establecen estos átomos en esta molécula, pero no es la fórmula molecular. La fórmula molecular yo la voy a calcular a partir de un cálculo que hago con el peso molecular
dividido el peso molecular de la fórmula empírica mínima. El resultado es un número por el cual yo voy a multiplicar los subíndices de la fórmula empírica mínima para llegar a la fórmula molecular. La masa de la fórmula empírica mínima la calculo haciendo 12 por 3 más 1 por 4 más 16 por 3. La masa de la fórmula empírica mínima es 88. Y a mí me dice que la masa de la fórmula molecular es el doble, o que 88 es la mitad de la fórmula molecular. Por lo tanto, yo sé que la masa de la fórmula molecular va a ser 176. Ese dato se los tienen que dar siempre para que ustedes puedan calcular la fórmula molecular. Si nosotros hacemos 176 dividido 88, nos da 2. Ese 2 va a ser el numerito por el cual yo voy a multiplicar los subíndices, o sea, la atomicidad de la fórmula empírica mínima para obtener la atomicidad de la fórmula molecular. Y en este caso me queda carbono 6, hidrógeno 8, oxígeno 6. Ya llegué a mi fórmula molecular. Y bueno, y sé que la masa molecular es 176. Eso sería entonces toda la respuesta. La respuesta sería carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 6 para la fórmula empírica mínima y 176 la masa molecular. Les quiero aclarar algo aquí y es el hecho de que cuando ustedes les preguntan ¿cuál es la masa molecular de un compuesto? Bueno, en este caso ustedes pueden decir equivocadamente 176 gramos. ¿Por qué equivocadamente? Porque cuando hablamos de masa molecular o también de la masa del peso atómico, el peso molecular, masa molecular o peso molecular, lo expresamos en unidades de masa atómica, en UMAS, UMA. UMA. No van a querer poner gramos. Cuando hablamos de gramos, cuando hablamos de estos tipos de compuestos, cuando nos están hablando de alguna variable estequiométrica, por ejemplo, cuando me dicen, ¿cuál es el peso de un mol de vitamina C, por ejemplo? Bueno, ahí yo sí puedo decir 176 gramos. O si me dicen, ay, ¿cuánto pesan 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido ascórbico, o sea, vitamina C? Y sí, 176 gramos. Pero si a mí me preguntan la masa molecular o el peso molecular, lo expreso en UMAS, en unidades de masa atómica. El valor es el mismo. Sí, el valor es el mismo. Nos complican la vida. Sí, nos complican la vida. Pero bueno, es parte del examen. De hecho, fíjense que... pensé que había carbono 3, hidrógeno 3. Bueno, yo le puse carbono, hidrógeno, oxígeno porque me suena como más cómodo a la vista expresarlo así. Pero si ustedes quieren poner carbono, oxígeno, hidrógeno, está perfecto también. Siempre y cuando pongan bien los subíndices. ¿Ok? La pregunta 34 dice... El botulismo es una enfermedad grave causada por la ingestión de la toxina botulínica en los embutidos, enlatados y alimentos encurtidos. El nitrito de sodio es un compuesto que se agrega a las carnes y embutidos como el jamón, el tocino y las salchichas para prevenir el crecimiento de la bacteria causante del botulismo. Sí, bueno. Bien. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con el nitrito de sodio es correcta? Me dan un dato adicional. Bueno, yo voy a escribir la fórmula. Nitrito me dice de sodio. Es el sodio con su estado de oxidación más 1. Y el nitrito viene del ácido nitroso. El hito viene del oso, ¿no? Con la menor valencia del nitrógeno, recordemos que el nitrógeno, bueno, por lo menos en los compuestos convencionales con los que trabajamos, utilizamos la valencia 3 y 5, si bien tiene otras valencias. En este tipo de compuestos oxosales trabaja con 3 y 5. Nitrito, la menor valencia porque viene del oso, 3. Entonces el anión nitrito es nitrógeno, oxígeno 2, con estado de oxidación menos 1.
La fórmula entonces me queda sodio, nitrógeno, oxígeno, 2. Primera pregunta, ¿su fórmula química es Na, sodio N, nitrógeno, oxígeno 3? No, incorrecta. El estado de oxidación del nitrógeno en este compuesto es más 3, pero claro que sí, porque el oxígeno es menos 2, el nitrógeno es más 3, menos 2 por 2 es menos 4, más 3, menos 1. Bien. ¿Es una sal de ácido y base débil? No, señor. En realidad acá tenemos la base fuerte. El hidróxido de sodio, que es el que forma la sal, es una base fuerte. Y el ácido nitroso es débil. ¿Por qué es débil? Porque se disocia parcialmente. Y ahí nos están dando un dato adicional, que es la pK ácida del ácido nitroso. Y al darnos una pK ácida, podemos saber que ese ácido tiene una K ácida, es decir, tiene una constante de disociación ácida, por lo tanto es un electrolito que se disocia parcialmente. Entonces la opción C no es correcta porque el ácido es débil, pero la base es fuerte. La siguiente pregunta dice, por ser una sal neutra, sí, es una sal neutra. ¿Por qué? Porque en la constitución de la sal no hay oxidrilos ni hidrógenos, ¿sí? ¿Se acuerdan que las sales ácidas eran las que tenían los hidrógenos y las sales básicas eran las que tenían oxidrilos en la estructura de la sal? Por ser una sal neutra, su disolución acuosa tiene un pH de 7. No tiene nada que ver que sea una sal neutra con el pH. Yo puedo tener una sal neutra de pH básico, como sería en este caso, porque está formado por un hidróxido, una base fuerte. Lo importante es no confundir. Cuando estamos hablando de tipos de sales, ácidas, neutras o básicas, no tiene nada que ver con el pH de la sal. Bien, el hidróxido de sodio entonces es una base fuerte, el ácido nitroso es un ácido débil, o sea que la opción correcta es la B. Fantástico. Vamos con la 37 entonces. Dice, analice las siguientes afirmaciones sobre los ácidos sórdico y cítrico, luego marque la opción correcta. Tenemos la fórmula. Bueno, aquí nosotros vamos a analizar lo siguiente. Si nosotros tenemos dobles enlaces, podemos tener isómeros geométricos. Si tenemos carbonos quirales, podemos tener isomería óptica. Por lo tanto, lo que tenemos que repasar aquí es isomería, ya que es una pregunta bastante teórica que la pueden resolver repasando la clase de isomería. Chicos, los espero en la próxima resolución de otro examen. Espero que me hayan entendido. Nos vemos prontito. Adiós.